Las legiones, la máquina de guerra romana que conquistó un extenso imperio que vivió durante siglos. Y al otro lado, las falanges macedónicas del gran Alejandro, que derrotaron al imperio persa y llegaron hasta la India. Expliquemos un poco el contexto de ambos ejércitos o formas de combatir y en qué consistían. Por un lado tenemos a las falanges macedónicas, que dirigidas por Alejandro Magno derrotaron a los persas repetidas veces y permitieron que el rey de Macedonia tomase el trono del imperio persa, aunque a su muerte, su reino y su sueño se dividieron. Estas falanges, perfeccionadas por Filipo, padre de Alejandro, combatían en formaciones con largas picas conocidas como sarisas, que podían medir hasta 6 metros de longitud. Las falanges combatían con 16 filas de profundidad e intentarían abarcar todo el ancho posible del campo de batalla para evitar que el enemigo pudiese rodearlos. Como, obviamente, teniendo tanta profundidad, la cantidad necesaria de hombres para ocupar todo el frente sería absolutamente grande, los ejércitos macedónicos se apoyaban en infantería ligera o media, que cubría sus flancos, mientras que la caballería cubría sus alas. Hagamos un cálculo rápido. La distancia entre los soldados de la falange no está clara, pero pongamos medio metro de espacio entre los hombros de cada soldado. Si tenemos un frente de tan solo 100 metros, necesitamos 3.200 hombres. Y 100 metros no son nada para un frente. Desde ahí calculad cuántas tropas necesitaríais para tener una línea sólida infranqueable. ¿Y por qué necesitaban cubrir todo el frente? Porque la falange actúa de forma similar a un muro con estacas. De frente son prácticamente impenetrables, pero si se les rodea, quedan totalmente inútiles. Además, su capacidad para maniobrar es muy reducida. Hay que pensar que su eficiencia reside en su densidad, por lo que si los soldados se separan entre sí para esquivar árboles o rocas, su ventaja se rompe, creando huecos en el frente. De esas 16 filas, solo las primeras 4, 5 o 6 combatían al mismo tiempo. Las siguientes colocaban sus picas en un determinado ángulo, apoyándolas sobre el hombre de delante o en vertical, en función de su distancia hasta la primera línea. Este bosque de picas sobre sus cabezas ayudaba a que un porcentaje de los proyectiles enemigos impactasen en las astas y no alcanzasen a la infantería. Por otro lado, tenemos a las legiones romanas, las cuales en un principio combatían al estilo de los hoplitas griegos, también en prietas formaciones de muro de escudos y lanzas. Los astati, por ejemplo, deben su nombre al arma que usaban en sus inicios, el asta, que es una lanza. Sin embargo, tras una serie de derrotas contra sus vecinos en Italia, los romanos desecharon esta forma de combatir y adoptaron los manípulos, que eran completamente diferentes a las falanges. Hicieron cambios en sus unidades, dando como resultado los vélites, astati, príncipes y triarios. Todos ellos los puedes conocer en la lista de reproducción que te dejo por aquí arriba, donde verás su equipamiento y sus funciones. El caso es que abandonaron las lanzas y adoptaron las espadas. Respecto a las formaciones, lo que hicieron fue reducir el tamaño de estas, apareciendo los manípulos y las centurias. No voy a hablar de ellos porque hay un vídeo en el canal que explica la organización de las legiones al detalle, y no es la finalidad del vídeo de hoy. La clave está en que se crearon centurias de 80 legionarios, pero lo verdaderamente importante reside en que podían actuar de forma independiente. Independiente entre comillas, pues obviamente hay toda una jerarquía de mando, pero las decisiones menores en batalla recaían sobre el centurión. Estas unidades combatían en formaciones prietas, por lo que podíamos pensar que es igual que las falanges, pero la diferencia es que ahora solo combate la primera línea, lo que nos lleva a que los legionarios podían valerse por sí mismos frente al enemigo, incluso en un duelo. Otra modificación que sufrieron las legiones fue la incorporación de pila, que son una especie de jabalinas pesadas que podían atravesar escudos e inutilizarlos. Cada astati y príncipe portaba 2 pila, que eran arrojados sobre el enemigo antes del choque. Vale, ahora que he descrito brevemente cada unidad, vamos a ver cómo lidiaron los romanos con las temibles falanges. Maniobrabilidad. Veremos que todo se basa en la maniobrabilidad y la cohesión.
Supongamos que tenemos este mapa. Como vemos, tenemos sendas rocas u obstáculos que es necesario esquivar. Por un lado tenemos a las legiones, que se comportan como un fluido alrededor de una piedra, simplemente la rodea, deshaciendo la formación. ¿Y qué ocurre si justo al deshacer la formación, las legiones son atacadas? Pues los legionarios sufrirían por no tener un frente sólido, pero puesto que los ejércitos romanos se han atomizado reduciendo las formaciones a las centurias de 80 hombres, la defensa es muchísimo más efectiva. Y es que cada centuria podría valerse por sí misma, formando según su centurión crea necesario, siguiendo las directrices generales del legado o cónsul de la legión. Además, los legionarios pueden girarse en una u otra dirección en cualquier momento, cambiando la orientación de la centuria en apenas unos segundos. Tras rechazar el ataque, o si este no se ha producido, y superar el obstáculo, las legiones reforman y listo. Veamos qué ocurre con las falanges. Como he comentado, la falange basa su ventaja en la cohesión. Por ende, si las falanges han de esquivar un obstáculo pero estar preparadas para hacer frente al enemigo, deberán realizar un rodeo enorme para lograr mantener el frente. De esta forma, tardan muchísimo más, se cansan más, pero un ataque frontal sería repelido. Si no lo hacen y son atacadas, serían fácilmente rodeadas por el enemigo y aplastadas, pues incapaces de tener un frente que ocupe el ancho del campo de batalla, pierden su eficacia, pues el enemigo no se ve en la necesidad de cargar de frente a las picas. Por otro lado, la velocidad a la que una falange puede rotar para hacer frente a una amenaza es mucho más baja que la de una centuria. ¿Y cómo aplicamos esto a la batalla? Pues el ejemplo más claro lo tenemos en la batalla de Pydna. En esta batalla los macedonios formaron en su típica falange, y a su vez los romanos formaron un frente estándar. Ambas formaciones se lanzaron al ataque, pero los romanos se vieron incapaces de atravesar las sarisas. Algunos legionarios, improvisando, lograban con sus escudos inclinados desviar las picas hacia arriba y cargar contra los falangitas, llegando al cuerpo a cuerpo con sus espadas. Esto ocurrió, pero al ser muy pocos los legionarios que lo lograron, no llegó a buen puerto. Ahora bien, ya como opinión personal, si los legionarios hubiesen entrenado este movimiento de desviar las picas y cargar para llegar al cuerpo a cuerpo, estoy seguro de que los romanos habrían logrado la victoria en ese momento. Pero no fue así, por lo que la primera línea romana fue derrotada y se batió en retirada. Los macedonios comenzaron a avanzar, acercándose a la segunda línea romana, la cual también cargó contra los macedonios e igualmente fue derrotada. El procónsul parece ser que organizó una retirada a un punto justo detrás de un terreno irregular. Las falanges siguieron avanzando, pero claro, como he mencionado, entraron en terreno irregular, haciendo imposible para los macedonios mantener la cohesión del frente. En ese momento, los romanos se lanzaron a la carga, y siendo guiadas por los centuriones, las centurias se colaron por los huecos del frente. Y esto sentenció a las falanges. Los falangitas, con las picas bajadas, eran incapaces de combatir a muy corta distancia, por lo que eran barridos por los legionarios y sus gladios. Esto demuestra que una fisura en el frente resulta en la derrota de los piqueros. Un ejemplo ahora de la lentitud o incapacidad de las falanges para hacer frente a enemigos que vengan desde otras direcciones, la tenemos en la batalla de Cinoscéfalos. Recordemos que los flancos de las falanges estaban cubiertos por tropas más ligeras o caballería, que trataban de impedir que el enemigo los rodease. En ese caso, los romanos lograron acabar con el flanco enemigo y atacar a las falanges por la espalda. Las falanges tardaron demasiado tiempo en reaccionar, es decir, en girarse para encarar la nueva amenaza, y fueron destruidas. El problema que tenían es que sus unidades eran demasiado grandes, por lo que no podían subdividirse para luchar en dos frentes, obviando la lentitud de una falange para pivotar. Por el lado contrario tenemos a las legiones romanas. Estas, al tener tantas divisiones bien marcadas, cohortes, manípulos, centurias e incluso contubernios, pueden subdividirse tanto como sea necesario para adaptarse a las nuevas situaciones. Ahora bien, rompamos una lanza en favor de los griegos en Cinoscéfalos. Es cierto que cuando un ejército es atacado por la retaguardia, es necesaria mucha disciplina para que su moral no decaiga y huyan en desbandada. Vamos ahora al inicio de la batalla,
el choque entre ambos ejércitos. Recordemos que las legiones manipulares tenían en vanguardia a los vélites, que lanzaban una lluvia de jabalinas sobre el enemigo. Este ataque con proyectiles desbarataba la formación enemiga, lo que podía permitir a los legionarios lanzarse por las fisuras creadas. Pero además, los legionarios portaban los pila, que también causaban estragos entre los enemigos. Vamos a hacer ahora una especie de resumen, comentando diversos aspectos y dando por ganador a una u otra formación. Sé que mi valoración no va a ser a gusto de todos y que a muchos incluso llegue a sentar mal, pero esto no deja de ser subjetivo. Si alguien no está de acuerdo, que en los comentarios lo mencione de forma respetuosa y listo. Maniobrabilidad. Punto indiscutible para los romanos, gracias principalmente a su forma de combatir y a la atomización de sus formaciones. Adaptación. En este punto me refiero a la capacidad de la formación para adaptarse al desarrollo de la batalla, como por ejemplo, hacer frente a un flanqueo. No voy a contar con las tropas ligeras que protegían a las falanges, como tampoco cuento a los auxiliares de las legiones romanas. En este caso, punto de nuevo para los romanos. Versatilidad. En este aspecto me refiero a la capacidad de los guerreros de esas formaciones de usar diversos tipos de armas. Los legionarios portaban la gladius y los pila, que siempre usaban, mientras que los piqueros usaban la sarisa. Es cierto que portaban una espada, pero si llegaban a desenvainarla, lo más probable es que la derrota estuviese cerca, por lo que le doy el punto a los romanos. Capacidad de ataque. Aquí voy a valorar únicamente el combate frontal, pues los flanqueos ya los he valorado previamente. El ganador indiscutible es la falange, pues ese erizo de picas era prácticamente imposible de penetrar. Velocidad de movimiento. Creo que aquí no hay mucha explicación que dar. Valoro la velocidad de cada tipo de formación, lo cual es útil para tomar posiciones, enviar reserva, cubrir huecos o incluso escapar. Aquí en un principio podía parecer obvio darle el punto a los romanos, pero claro, cuando las falanges se desplazan por retaguardia, que es lo que estoy valorando, no llevan las picas bajadas, por lo que no son tan lentas. Pese a que aún con las picas en alto van más despacio que los legionarios, me inclino por dejarlo en empate. Velocidad de transición. En este aspecto valoro la velocidad a la que la unidad puede pasar de, por ejemplo, una formación en columna a la falange o al frente romano, listos para resistir una carga o atacar. Este punto se lo llevan las legiones. Me explico. Los legionarios luchan de forma independiente en su muro de escudos, por lo que con que la primera línea esté formada, la centuria ya puede combatir. Las siguientes líneas pueden ir llegando y formar detrás sin ningún problema. Y la transición de columna a frente también es sencilla. Por su parte, las falanges, al ser tal la cantidad de soldados, precisa de más tiempo para formar, y algo muy importante, aunque la primera línea esté en posición, es preciso que las que van detrás también lo estén. ¿Por qué? Pues porque la fuerza de la falange reside en la densidad de picas. Con solo una línea formada, apenas van a ser capaces de hacer frente al enemigo. Por otro lado, la sarisa sobresale por detrás del piquero a modo de contrapeso, lo que dificulta a las líneas traseras ponerse en posición si las delanteras ya están en posición de ataque. Por último, reacción frente a emboscadas. No sabía si añadir o no este aspecto, pues no es parte de una batalla como tal. Al fin y al cabo, un avión, por ejemplo, es letal en el campo de batalla, pero atacado de imprevisto mientras está en tierra es inútil. Yo voy a valorar la emboscada, y ya cada uno que decida si obviar o no este punto. Y es que de nuevo el punto va para los romanos. Los legionarios portaban el escudo y la espada con ellos, así como víveres, agua y estacas al hombro. Si eran atacados, tiraban sus suministros al suelo y ya estaban preparados para combatir. Es cierto que sus escudos seguían en sus fundas, pero eso no impedía que fuesen efectivos. Los piqueros macedonios, por su parte, llevaban su sarisa dividida en dos, y en batalla unían ambas piezas y ya podían combatir. Claro, en una emboscada no les daba tiempo a montar la sarisa, y aunque así fuese necesitarían de un tiempo que no disponen para montar la falange. Tenemos un claro ganador, la legión romana, pero permitidme anotar que las falanges combatían de normal contra otras falanges, por lo que no precisaron actualizarse para hacer frente a otras formas de combatir. Es cierto que combatieron contra persas y contra enemigos al norte de Grecia, pero eso no les obligó a evolucionar.
Cuando se enfrentaron a los romanos ya era tarde para cambiar. Los lograron derrotar en diversas ocasiones, pero puesto que los romanos evolucionaban sin remordimientos, se fueron adaptando y finalmente se salieron con la victoria. Que, ojo, los romanos también sufrieron derrotas al enfrentarse a otras formas de combatir, como contra los partos y sus arqueros montados en carras, o los godos en Adrianópolis. Aquí finaliza el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos, y en especial a los patrones y senadores de la Guardia Hispana, por apoyar el canal y hacer que este proyecto siga adelante. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo y suscríbete para no perderte ningún capítulo.